Bienvenido a la rotativa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. En principio, a ver, ha habido, digamos, cierta posición por parte del gobierno, en este caso por parte del ministro de Educación, el señor Serna, diciendo que va a ser optativo, ¿no? Facultativo, opcional, para los alumnos usar la mascarilla dentro de los colegios, pero para los profesores va a ser obligatorio. ¿Cómo se hace o por qué se hace esta distinción, doctor, entre los alumnos y los profesores? Sí, antes de enfocar precisamente lo que es colegios, este decreto supremo tiene algunas flexibilizaciones que ya se venían postulando, trabajando antes de esta cuarta ola, pero al ingresar a la cuarta ola no se pudieron dar. La principal de ellas es el uso opcional de mascarillas en espacios abiertos. Sigue siendo obligatorio en espacios cerrados, con excepción de lo que son centros de instituciones educativas. Y ahí es donde se conversa la parte opcional. El padre puede mandar o a su hijo todavía utilizando la mascarilla. ¿Por qué motivo se van dando estas flexibilizaciones? Se han evaluado diferentes variables, dentro de ellas, por ejemplo, que los contagios en los colegios no se dan, sino se dan generalmente fuera, en fiestas, en reuniones, en otros eventos. Y también la disminución de los casos, la disminución de la positividad también de las pruebas tanto antigénicas como moleculares a nivel nacional y en todas las regiones también. Otros puntos importantes que se han ido evaluando es, por ejemplo, el uso. En la parte práctica no hay un uso a veces adecuado de la mascarilla por algunos niños. Entonces también esto ha impactado, ha ido trabajándose en estas medidas para cambio, ¿no? Para modificación. Doctor Holguín, buenas tardes. Joana Castro lo saluda. Y en todo caso, ¿por qué los profesores sí usarlo y los niños no? En este caso, digamos que el espacio sigue siendo el cerrado, están compartiendo ellos el aula. ¿Por qué estas diferencias? Es decir, ¿qué se ha tomado en cuenta para que se establezca de esta manera? Hay que recordar que la población adulta, muchos profesores no están a veces de entre los 20 y 30, cuando tenemos profesores de 30, 40 o hasta profesores mayores, que sí son más vulnerables en esta enfermedad. Y recordemos que la mascarilla sigue siendo una de las herramientas para la protección, para evitar enfermedad severa. Si bien se ha incrementado el porcentaje de docentes vacunados con tercera dosis, por ejemplo, con docentes vacunados con tercera dosis a nivel nacional, hay un aproximado de 90%, algunas regiones no están en esas coberturas todavía. Entonces, en esta flexibilización se sigue incluyendo la obligatoriedad de mascarillas en docentes. Como se mencionó, vamos a ir evaluando, esto es dinámico, se viene evaluando desde ya hace buen tiempo, alguna flexibilización de medidas que se van a encontrar en este nuevo decreto supremo que tiene que ser publicado este fin de semana. ¿Cuál va a ser el protocolo, doctor, ahora con esta medida opcional del uso de mascarilla? ¿Va a haber un cierto protocolo especial ahora que, digamos, en un ambiente, como comentaba Joana, va a convivir o van a estar presentes profesores protegidos y alumnos, digamos, la protección o el uso de mascarilla va a ser opcional? ¿Va a haber un protocolo especial en las aulas? Bueno, lo que sí se pide es de que se tenga una adecuada ventilación, ¿no? Que las aulas tengan una adecuada ventilación. Y eso también nos va a ayudar a reforzar y con educación que evalúen la infraestructura de muchos de estos ambientes, ¿no? También se cumplen con esta ventilación que debería ser, de todas maneras, tiene que implementarse no solo por COVID, sino por otras medidas también de salud pública. No hay un protocolo exacto, el protocolo es lo que se ha mencionado, que es facultativo, es opcional, el niño puede ir con mascarillas o no. En el espacio abierto, que es en el recreo, en el patio, también es lo mismo, es un uso facultativo, y la medida general es lo del uso facultativo a nivel de espacios abiertos. Y eso sí, sigue la recomendación y sigue también la obligatoriedad. Si yo tengo síntomas respiratorios y requiero trasladarme a otro lugar, usar mascarilla. Es parte de lo que tenemos que ir formándonos como una cultura de protección. Ahora, doctor Holguín, ¿esto podría significar también que el pedido se extienda o se empiece a analizar para universidades, para institutos o similares? Es decir, ¿se podría ir en ese camino o aún no? En el decreto supremo menciona instituciones educativas. A diferencia de colegios, en el caso de universidades, los docentes universitarios
tienen mayor cobertura, están superando más del 90% en todas las regiones, de tercera dosis, por ejemplo, y también en el caso del grupo de estudiantes universitarios también tienen buenas coberturas de vacunación. Sin embargo, hay todavía la recomendación de en algunos espacios utilizar la mascarilla, sobre todo si no tengo una adecuada ventilación. Y nuevamente iríamos al punto de evaluar cómo están estos ambientes, ¿no? Si tengo una adecuada ventilación, puedo hacer uso de esta disposición de facultativo las mascarillas. Es correcto, entonces, doctor, concluir que en estos momentos el gobierno, el Ministerio de Salud está evaluando colocar o que sea opcional el uso de mascarillas para los institutos y universidades. La disposición está viendo como instituciones educativas, ¿no? Que incluye tanto colegios como también el área superior, ¿no? Ah, ok. Pero entonces va a ser opcional, doctor, para ordenarnos, va a ser opcional entonces, una vez que se publique esto. En instituciones educativas, claro, en instituciones educativas, y ahí se menciona también siempre y cuando yo garantice una ventilación adecuada, ¿no? Que es importante para tener esa flexibilidad. Claro, pero en educativas estamos hablando también de universidades, porque claro. Se había entendido que no. Incluye en sí todo lo que es instituciones educativas. Uh-huh. Ahora, doctor, quiero entrar un poco a mirar cifras. ¿Cuál es el avance de vacunación, por ejemplo, en los niños de edad escolar a nivel nacional? En los menores, en los que van desde 5 años hasta los 17, tenemos con primera dosis en un 69%, y en segunda dosis 78%. Hay algunas regiones que tienen mayor avance, eso sí se ha visto, y otras, como justo escuchábamos el comentario de Ucayali, claro. Ellos tienen en primera dosis 55% y en segunda 69%. Pero en ninguno de los casos, ya sea con la primera o con la segunda dosis, se llega a la meta que se había planteado en el mes de enero, cuando llegaron justamente las dosis pediátricas, que se hablaba de que en el mes de marzo se debería haber llegado al 80%. Y es decir, no se llega a la primera meta, estamos en el mes de agosto, pero sí se decide el uso facultativo. ¿Eso no podría estar generando confusión entre los ciudadanos, entre los padres de familia, que de repente ya no saben qué hacer con ese tipo de porcentajes que les van mencionando, porque seguían mucho con relación a ello y la protección de sus niños? En el caso de metas, son metas de trabajo programático, ¿no? Yo tengo una meta que tengo que ir llegando en tal época, en tal fecha. Han habido, sí, dificultades que las hemos ido viendo en lo que es la vacunación de niños, que fue muy diferente de la vacunación de adultos, en donde tengo que ver que la autorización del padre es fundamental, y eso sí ha traído limitaciones, pero es parte del trabajo que se tiene que realizar. No está ligado estos porcentajes de cobertura con algunas medidas de flexibilización. Son herramientas, son puntos que van sumando. Eso sí, y eso es importante aprovechar el momento, el espacio, sí, para informar que de todas maneras, a pesar de que yo puedo tener un niño con un COVID que es leve, estos niños pueden desarrollar cuadros o problemas conocidos como long COVID o COVID prolongado. Y dentro de ellos se encuentra dolor de cabeza, fatiga, dificultad para la atención. Y a veces yo pienso, no, mi niño está distraído en el colegio. No, puede ser secundario a COVID. Y está demostrado, se ha visto que la vacunación disminuye estos efectos a un 50%, disminuye tener ellos. Eso. Y es por ello que seguimos incentivando la vacunación en escolares, y el Ministerio de Educación también se ha comprometido en apoyar en este arduo trabajo de vacunación. Y sobre todo en regiones. Y sobre todo en regiones, sí, doctor. Todo en regiones. Y antes de cerrar, quería hacerle esta consulta. Se está viendo, digamos, en primer lugar o como prioridad del sector salud, se está observando, digamos, otros escenarios donde el uso de la mascarilla debería ser facultativo, por ejemplo, no sé, centros comerciales, o simplemente se están enfocando en esos momentos al sector educación, perdón. No, con este decreto supremo, todo lo que son espacios abiertos, hay ese uso facultativo, ¿no? Es decir, conciertos, decir, centros comerciales. ¿Me puede dar ejemplos, por favor? En espacios abiertos que tenga yo ventilación, al aire libre, por ejemplo, un parque, estar en la calle, que en su momento se acuerdan que era por regiones. Se acuerda que eran en regiones, ¿no? Que estaba sectorizado solo a Lima, Callao y Callao. ¿Estadios? En este momento, con esta disposición, está aperturándose a nivel nacional en espacios abiertos. ¿Estadios, ¿no? Doctor? Si yo tengo circulación y tengo distanciamiento, puedo usar también ese uso facultativo opcional.
Recordar, eso sí es importante, que en espacios cerrados, donde yo tengo problemas de ventilación, tengo que seguir utilizando mascarillas, porque si tengo, y sobre todo si soy una población vulnerable, sé que tengo comorbilidades, soy adulto mayor, o me falta completar mis vacunas, usen su mascarilla de todas maneras, ¿no? En resumen, uso facultativo, es decir, opcional, en espacios abiertos que tengan buena ventilación. Y en espacios abiertos y en espacios cerrados sigue siendo obligatorio, Okay. con excepción de lo que son instituciones educativas, en donde el uso es opcional, siempre que se garantice una adecuada ventilación del aula. Muy breve, doctor Holguín, le quito medio minuto. Madre de Dios, Amazonas, Puno, Ucayali, Loreto siguen figurando entre las regiones donde la vacunación no tiene un buen ritmo, y hablamos de adultos mayores, de niños. ¿Qué se va a hacer en ese tipo de regiones para acelerar la vacunación? Sí, con ellos estamos interviniendo constantemente, y aquí es importante tener los medios de comunicación, poder llegar a la población e informar acerca de los beneficios de esta vacuna y la seguridad, que es lo más importante. Hay regiones, como ustedes han mencionado, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, que tienen zonas un poco alejadas, y con ellos también se está trabajando para poder llegar a esta población. Clarísimo. Pero sobre todo a los papás, que lleven a sus hijos a vacunar. Son vacunas seguras, eficaces, y los van a proteger de estos efectos que hemos mencionado hace un momento. Y que no bajemos la guardia, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Alexis Manuel Holguín Ruiz, director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Ojo, se va a mantener esta medida opcional del uso de mascarillas en espacios abiertos. Ya lo ha mencionado, sigue siendo, digamos, ha pedido muchísimo cuidado dentro de las aulas, aunque los profesores van a tener que seguir usando las mascarillas. Pausa y vamos a regresar. Pero antes, la pregunta es si usted está de acuerdo o no con el uso facultativo u opcional de las mascarillas. 212-4100, 212-7165 y de manera gratuita desde las regiones 0800 1314 0. Pausa y regresamos.